Te escucha, profe. Bueno, buenos días. Este es el tema central, es un tema base, realmente más para uso interno, de evaluación del dolor agudo posoperatorio en adultos. Esto hace parte de, digamos, de unos protocolos que se están organizando dentro de la universidad, pues específicamente en el sitio de rotación de la Fundación San José. Esto se hace base del documento base de enfoque de manejo del dolor agudo. La idea es como entender un poco el por qué y hacia dónde está virando la valoración de dolor, casi que podríamos decir perioperatorio, ¿sí? Más que de dolor agudo posoperatorio, porque se han encontrado unas limitantes y específicamente ese dolor agudo, eso lo vamos a dar al final, cómo puede impactar o cómo lo podemos colocar en un escenario de pérdida de función o de dolor o cómo puede ayudar al dolor crónico postoperatorio y más importante, cómo lo podemos evaluar y vamos a dar unas guías muy generales de, digamos, del enfoque de manejo, dado que pues esto requiere para muchas de las patologías que manejamos enfoques más específicos y también profundización de acuerdo a cada tipo de medicamento. Iniciate, Cristian. Perdón. Listo. Entonces me presento. Mi nombre es Cristian David Rubio. Soy residente de primer año de anestesiología en la Universidad del Valle. Y pues ya el que habló fue mi tutor, el doctor Andrés Felipe Velázquez, especialista en dolor y cuidados paliativos y docente del Departamento de Anestesiología de la universidad. Entonces, como contenido, ¿qué es lo que vamos a ver en esta charla? Básicamente vamos a empezar con una introducción que al mismo tiempo van a ser unas conclusiones para que básicamente se puedan llevar algo si en caso de que se queden dormidos en medio de la charla. Después vamos a ver por qué es importante el dolor posoperatorio, qué es exactamente el dolor posoperatorio agudo, cómo se define y cómo ocurre. Vamos a hablar de la valoración preoperatoria y factores de riesgo, que fue lo que mencionó el doctor Velázquez, sobre más que un dolor posoperatorio es perioperatorio. Algo sobre estrategias de manejo analgésico, que va a ser relativamente superficial. Las estrategias de evaluación del dolor posoperatorio y la propuesta de algoritmo que hemos desarrollado combinando varias propuestas a nivel internacional. Y otra vez unas conclusiones para finalizar. Entonces, como introducción y inicio, básicamente tener en cuenta que el dolor agudo es el evento posoperatorio más común que se presenta después de una cirugía. Digamos que prácticamente cualquier cirugía va a incluir cierto grado de lesión de los tejidos y el dolor es una respuesta fisiológica a esto, por lo que es un evento esperado, pero no por eso debería considerarse totalmente normal según el grado. Una de las cosas que más vamos a ver durante la charla es que este va a afectar negativamente la calidad de vida, la funcionalidad, la capacidad de recuperación y rehabilitación, tanto a corto como a largo plazo de los pacientes. Vamos a ver cómo afecta en prácticamente todos los ámbitos de la vida del paciente. Este también se va a desarrollar se va a asociar con el desarrollo de otras complicaciones postquirúrgicas y particularmente una que nos interesa bastante es del dolor persistente o crónico postquirúrgico. Hay múltiples opciones de manejo que se van a aplicar tanto antes como intraquirúrgicas y postquirúrgicas, y que vamos a ver que se van a aplicar cómo deben aplicarse en su conjunto a través del concepto de analgesia multimodal. Y por último, el enfoque multidimensional de la evaluación del dolor, cuando ya el dolor se presenta, cómo debemos ir más allá de un número de EVA, de un número de escala numérica, y que, pues, para lograr evaluar todas las características y toda la afectación que el dolor genera. Y esta nueva forma de evaluarlo, pues, digamos, más profunda, más multidimensional, se ha convertido en el nuevo estándar de evaluación. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué estamos hablando de esto el día de hoy? Básicamente porque primero vamos a ver qué tan común es. Hasta el 80% de los pacientes después de una cirugía van a presentar dolor posoperatorio agudo. Va a variar mucho de intensidad, de características, va a variar mucho según el tipo de cirugía, las características propias del paciente, sus antecedentes, pero es
es básicamente el evento más común que van a presentar. Y entre estos pacientes, del 70 al 75% van a describir al dolor como moderado, severo o extremo. Y decir un dolor moderado a severo es lo que a partir de aquí vamos a hablar mucho como dolor no controlado. Este tipo de dolor es el que va a requerir intervenciones adicionales, que va a asociarse con mayores complicaciones y con mayores costos en la atención en salud. De estos pacientes que presentan dolor agudo posoperatorio, entre el 12 al 35% van a generar dolor crónico postquirúrgico. Ya vamos a ver más adelante cómo se define y su prevalencia, pero su prevalencia según tipo de cirugía. Pero importante para llevarnos desde ya que el principal factor para el desarrollo del dolor crónico postquirúrgico va a ser el dolor agudo mal controlado. Básicamente es, pues, además de las estadísticas que ya vimos, esta es un estudio que se realizó en Colombia, en el que vemos que el dolor no controlado, o sea, de moderado hacia arriba, es casi el 60% de los pacientes. En el estudio básicamente se incluyeron todo tipo de cirugías y todo tipo de técnicas anestésicas, pero vemos como incluso a día de hoy, no, pues en 2014, el dolor agudo en nuestro país sigue siendo, digamos que mal controlado, al menos en las primeras 4 horas. Entonces ya sabemos, el dolor agudo es muy común y aunque fuera solamente como por compasión humana, un imperativo ético de no dejar a una persona sufriendo con dolor, además hay que preguntarnos, ¿esto ha afectado de otras formas a corto y largo plazo a los pacientes? Primero vamos a ver qué consecuencias físicas va a tener. Y para eso vamos a ver que en este estudio que se realizó en una cohorte amplia de pacientes, 1014 pacientes, con todos estos tipos de cirugía que vemos en la tabla de la derecha, en los que se evaluó el dolor evocado al movimiento promedio durante los primeros 3 días y se buscaba encontrar si había alguna asociación de este dolor posoperatorio agudo con complicaciones en los primeros 30 días. Básicamente se los dividió en dolor controlado o dolor menor, a 4 en escala numérica, o dolor mayor, que era aquel que era de 5 en adelante en escala numérica. Las complicaciones que se evaluaron básicamente fueron todas estas, gastrointestinales, neurológicas, infecciosas, y del tracto urinario, tromboembólicas, etcétera. Cada una con toda esta subdivisión de qué complicaciones se podían encontrar. Y en la tabla de la leche vemos cómo se distribuía el dolor según el grado de dolor esperado por procedimientos. Vemos como en general los procedimientos ortopédicos, el negro es dolor mayor, el gris es dolor intermedio y blanco es dolor menor. Como los procedimientos ortopédicos de neurocirugía maxilofaciales se espera un dolor posoperatorio mayor, mientras que las cirugías oculares en general se va a esperar que no tengan casi dolor mayor. ¿Y qué se encontró básicamente? Que en la tabla de la izquierda vemos, como en todos los pacientes que presentaron complicaciones, que presentaron dolor posoperatorio mal controlado, que es el NRS-MEP, o sea, el valor en la escala numérica al movimiento, presentaron un odds ratio pues, de 1,08, no muy elevado, pero igualmente significativo, con las P significativas. Igualmente, las complicaciones en estos pacientes perdón, el odds ratio para estos pacientes para complicaciones con una posible vía causal, o sea que había una explicación fisiopatológica para que el dolor generara la complicación, tenía un odds ratio aún mayor, o sea, tenía mayor asociación con una P incluso menor. Esto se aplicó a todos los pacientes en general y a los que presentaban las complicaciones. Y la tabla en la derecha, pues la gráfica en la derecha vemos como de forma resumida, a mayor, eh, a mayor escala de dolor, del 0 al 10, se asocia con una probabilidad, una proporción de que los pacientes hayan presentado alguna complicación ascendente casi de forma lineal. Entonces, básicamente la conclusión de esto es que un dolor moderado severo, que con mayor a 4, se observó en el 55% de los pacientes. De estos, el riesgo de complicaciones aumentó del 25%, que sería como el basal, con una escala de dolor de 0, hasta el 45%,
cuando llegaba al 10, que implica un gran aumento de complicaciones asociadas al dolor. Obviamente el estudio se controló por factores sociodemográficos y por factores quirúrgicos. Entonces, y la asociación de las complicaciones con causalidad posible, o sea, con una ruta fisiopatológica establecida, es aún mayor, por lo que sí se puede establecer que el dolor, al menos, pues, si bien al ser pues, un estudio de cohortes pues, no establece claramente causalidad, pues puede asociarse con el dolor posoperatorio con complicaciones en los primeros 30 días. Entonces, ya habiendo visto pues, que tenemos complicaciones importantes físicas, ¿qué otro impacto genera el dolor posoperatorio agudo? Lo primero que vamos a hablar es de la funcionalidad, que es de las cosas que más vamos a hablar durante toda la charla, y es básicamente la capacidad de una persona para realizar actividades cotidianas y roles sociales. Si bien esto generalmente la funcionalidad se evalúa principalmente en cuanto a lo que se podrían llamar actividades básicas de la vida diaria, como son el comer, la capacidad de higiene personal, de vestirse, de capacidad de dormir, de movilizarse por sí mismo, también implica la capacidad de hacer interacción social, de participar en actividades lúdicas, en actividades sociales. Y esto es importante porque esto se ha consolidado como un desenlace clave en el contexto posoperatorio para poder ir más allá del control del dolor y de las complicaciones clínicas. Permitiendo evaluar esa funcionalidad, se permite capturar de forma más integral el impacto de la cirugía y pues específicamente en este caso del dolor posoperatorio en la recuperación y la calidad de vida del paciente. Entonces, por ejemplo, en este estudio que se evaluó en 1014 pacientes que se sometieron a artroplastia de rodilla, se evaluaba cómo afectaba el dolor con escala visual análoga, lo dividieron en menor a 5 y mayor a 5 en los días posoperatorios 1 y 2, y se le aplicaban escalas de valoración funcional a nivel, en el momento preoperatorio, como el basal para comparar, a los 6 meses y a los 2 años, para evaluar qué diferencias habían con respecto al dolor, si era controlado o no controlado. Pues estas son las características clínicas de la población. Y aquí lo importante es, bueno, pues aquí están todas las valoraciones funcionales que se realizaron. En la tabla de arriba son a 6 meses, en la tabla de abajo son a los 2 años. Se evaluaba la capacidad de extensión, de flexión, pues estamos hablando de artroplastia de rodilla, esa es una de las características más relevantes. KSFC, KSKS, todas las otras que siguen de ahí abajo son escalas de valoración funcional diferentes. Por ejemplo, pues, está en la KSFS, que es la Knee Society Functional Score. Bueno, en resumen, cada una va a evaluar las características funcionales del paciente, tanto la parte física como emocional, psicológica y capacidad de realizar actividades sociales. Básicamente lo que vamos a ver entonces es que en el valor que se utiliza, bueno, la medida estadística que se utiliza es la diferencia de medias, al ser un valor no dicotómico. Y vemos como en las escalas de funcionalidad, las que tienen algún grado de evidencia de diferencia por el grado de control del dolor, van a ser solamente dos de las escalas, las otras no llegan a tener un grado de diferencia estadísticamente aceptable. En el día uno, en el día 2 también puede verse como no todas las mediciones se asocian exactamente con el desarrollo con un menor grado de funcionalidad, pero pues tienen mayor probabilidad cuando ya el dolor se ha perpetuado más allá del primer día. O sea, si en el día 2 posoperatorio presentaba dolor no controlado, se asocia más con un pobre desempeño a los 6 meses. A los 2 años se pierde esa asociación, pero también se puede ver en algunos casos muy específicos. Entonces, la conclusión es básicamente que el dolor posoperatorio mayor se asoció con peores desenlaces funcionales, no en todas las mediciones, pero sí en al menos las más completas, a los 6 meses y dudoso a los 2 años. Pero lo importante en este caso es ver que estas consecuencias funcionales solamente se pueden evaluar mediante este tipo de herramientas, ¿no? O sea, meramente a través de la escala de visual análoga que se aplicó inicialmente, no se podía llegar a estas conclusiones. Y este otro que muestra ya un efecto más fuerte del dolor asociado con complicaciones funcionales
Es básicamente es un estudio observacional realizado en cirugía electiva de columna, cervical o torácica o toracolumbar. Y se compararon los puntajes de las escalas funcionales específicas para patología, que en este caso el Neck Disability Index o el Oswestry Disability Index, a los 3 meses, al año y a los 3 años. Lo mismo hicieron los cortes de los puntajes de dolor al primer día en menor de 3, menor o igual a 3 o mayor de 4 en escala visual análoga. Y en este caso sí se vio una mayor asociación entre el dolor posoperatorio mal controlado con los grados de funcionalidad del paciente a largo plazo. Básicamente esto pues, es para evidenciar que si bien puede que en algunos procedimientos quirúrgicos las valoraciones funcionales no aparentan tener tanto efecto, realmente puede estar mucho más relacionado con el tipo de procedimiento, con otros factores diferentes al dolor, porque en este caso el OR era bastante grande, de 2,35, con un intervalo de confianza no tan amplio y con una P bastante significativa. Listo. Estos son pues las otras características que se encontraron con posible asociación con dolor postquirúrgico, con mal desempeño funcional en el tiempo. Entonces, ya vimos que va a afectar tanto la parte física con complicaciones posoperatorias, la parte funcional con todas las escalas de funcionalidad afectadas. Entonces, todo esto en qué afecta lo que puede llamarse la calidad de vida y la capacidad de disfrutar de esto. Entonces, la calidad de vida relacionada con la salud es básicamente la percepción que tiene un individuo sobre su situación en la vida, considerando su cultura, valores, objetivos. Es algo bastante personal de cada persona y todo esto, pues, como estamos hablando del contexto de salud, en relación con su salud. Importante que esto no va a implicar simplemente que haya o no haya enfermedad. Esto es un estado de bienestar más global, que incluye en bienestar físico, mental y social. En la gráfica básicamente vemos un modelo para esta calidad de vida relacionada con la salud, en el que las características individuales de cada paciente, las características ambientales y las variables fisiológicas, todas estas van a generar una afectación del estado de los síntomas, van a modificar, ya sea amplificando los síntomas o incluso atenuándolos, alterando el estado funcional, el soporte, por ejemplo, el soporte social y económico, que va a afectar bastante la capacidad de lograr una recuperación funcional, la percepción del paciente de su salud, porque si bien hay personas que estando enfermas pueden percibirse mucho más sanas que otras que no es, por decirlo así, no están tan enfermas, es una percepción muy personal de cada persona, lleva a que la calidad de vida se vea afectada por todo un ambiente, por todo un contexto que debemos tener en cuenta. Pero entonces esta afectación de la calidad de vida ya, pues, hay formas de medirla. Hay varias escalas, varias herramientas que se han desarrollado para tratar de ver cómo afecta el estado de salud a la forma en la que las personas perciben su vida. Y en este estudio se comparó precisamente el control o el grado de dolor posoperatorio con con la, con, ah, con la calidad de vida relacionada con la salud. Básicamente fueron 166 pacientes llevados a cirugía general u ortopédica y la comparación era el puntaje e intensidad de interferencia de dolor, perdón, puntaje e intensidad del dolor, o sea, la escala, en este caso utilizaban, lo vemos aquí, escala numérica, es la primera que se utilizaba en la segunda imagen, con la interferencia afectiva, que es la de más abajo. Entonces evaluaban grado de dolor e interferencia afectiva y lo comparaban con escalas de calidad de vida, que son el SF12, que es el short form pues, de 12 elementos, hay de 12, de 36 elementos, etcétera. Y y el EQ5D, que es una escala europea también para evaluar la calidad de vida. Se evaluó a los días 1 a 7. Realmente este no se hizo seguimiento a largo plazo, así que es solamente en la parte muy aguda. Y básicamente vemos el APS dominio 1 es básicamente la intensidad del dolor. Y vemos como la intensidad del dolor, el dominio 1 se asocia con un EQ5 score en descenso, es una relación lineal, a mayor grado de dolor y de interferencia asociada al dolor, va a tener menor calidad de vida. Eso aplica también al PCS score y el MSS score, son las del SF12, la parte física y la parte mental.
Igualmente vemos como el dolor se asocia con menores puntajes en estas escalas. Ya el dominio 2 que de la PS, que es la parte de interferencia emocional, que tanto afecta en la parte emocional, de calidad de sueño y capacidad de relacionarse con otras personas, también tiene una asociación lineal inversa con los puntajes de calidad de vida. Entonces ya sabemos que el dolor puede afectar de forma global todo el estado de salud del individuo y que va a generar la interferencia en todas sus actividades. Y ahora es importante saber que va a ser particularmente también en la rehabilitación. En ese caso, entonces vamos a hablar de lo que es el concepto de una recuperación normal versus una recuperación alterada. La recuperación en general se habla en base a la capacidad funcional del paciente y es la capacidad funcional basal del paciente. Uno no, pues ese es el objetivo, recuperar la capacidad funcional basal o lograr una mejoría en la capacidad funcional según la patología que se está tratando. Pero en la mayoría de los casos, en una cirugía vemos como en la gráfica a la derecha, un paciente que es la parte más arriba, la línea continua, que tiene una alta funcionalidad, que tiene una buena reserva funcional. El estrés quirúrgico va a presentar pues, un decline de su funcionalidad. Esto es básicamente universal en todos los procedimientos quirúrgicos, pero lo normal es que logre una recuperación y se acerque nuevamente a su estado basal. Una persona del promedio que va a presentar una disminución, pero va a presentar también un procedimiento quirúrgico, también tiene una caída de su funcionalidad y se debería esperar un retorno a un estado basal similar. Y la línea más punteadita, la que empieza desde más arriba hacia abajo, es que no me deja mostrar bien, básicamente evidencia como hay personas con alta funcionalidad, dependiendo de muchos factores que ya también hemos visto varios puede presentar un declive de su funcionalidad posterior a una cirugía que no logre recuperar su estado previo. Y precisamente eso es lo que genera, no avanza. Eso es lo que genera lo que es un cambio en la trayectoria esperada de la recuperación. Es la trayectoria de la recuperación, va a depender mucho de la historia natural de cada enfermedad, por lo que pues, no es algo que se pueda universalizar ni nada por el estilo, pero sí tiene, digamos, sí es un valor que se puede estimar, es el tiempo que demora en recuperar tanto la función como en lograr resolución del dolor. Y es en estos casos en los que vemos como el dolor posoperatorio agudo va a generar una modificación de esa trayectoria del dolor. Vemos como, por ejemplo, entonces en la gráfica a la izquierda, la intensidad del dolor que se evaluó en las primeras 24 horas, se asociaba, si esta era más baja, digamos, vemos aquí la parte baja de la gráfica, los dos grupos de recuperación incompleta y recuperación total son aquellos que van a lograr a lo largo del tiempo acercarse de nuevo a un estado de dolor cero. O sea, van a lograr hacer su trayectoria de dolor de vuelta a no tener dolor. Mientras que aquel grupo que se encontraba con un dolor posoperatorio no controlado más alto, la tendencia es a tener una recuperación incompleta, en la que no se logra tener un valor de cero en la escala de dolor, o sea, se desarrolla un dolor crónico posoperatorio. Igual lo vemos pues, en la gráfica a la derecha, en la que aquellos que lograron recuperación completa eran aquellos que tenían un cero o 1, 2 o 3 o 4 o 7, o sea, máximo hasta 7, pero una proporción muy pequeña, mientras que aquellos que no lograron recuperación, o sea, recuperación incompleta, tenían mayores niveles de dolor. Bueno, entonces todos estos factores de dolor, de afectación de la funcionalidad, de afectación de la capacidad de rehabilitación, de cambio en la trayectoria del dolor, van a generar un ciclo vicioso, en el que el dolor mal controlado va a generar todas estas afectaciones que ya vimos de forma, pues, en la parte multidimensional de la persona, afectando su calidad de vida y su capacidad para rehabilitarse. Y esto va a alterar todo ese trayecto que va a llevar al final a uno de los desenlaces que más nos preocupan en este caso, que es el dolor crónico posoperatorio. ¿Cómo se desarrolla el dolor crónico postoperatorio? Además de todo lo que ya hemos visto, pues hay factores preoperatorios, intraoperatorios y en el momento posoperatorio inmediato y en el periodo posoperatorio más tardío. Esto va a incluir factores ambientales, factores comórbidos del paciente,
particularmente en el paciente la parte psicoemocional, que ya vamos a ver más adelante. En el parte intraoperatorio, el grado de lesión de los tejidos, lesiones nerviosas que puedan llevar a dolor neuropático, es unos estados proinflamatorios sistémicos. Esto es una parte mucho más biológica. Y en la parte posoperatoria se asocia mucho con la necesidad de otras intervenciones en caso oncológico de quimioterapia o radiación, y los factores psicosociales vuelven a ser bastante marcados en estas, ya en el periodo posoperatorio tardío. Y es por eso que pues, tenemos básicamente que el dolor posoperatorio crónico tiene una incidencia bastante variable, que va a depender mucho del tipo de cirugía. Vamos, aquí vemos cómo la incidencia del todo el dolor va a depender, varía con cada tipo de cirugía. El dolor posoperatorio severo también es variable según el tipo de cirugía. Importante cómo hay una proporción que es bastante grande de ese dolor posoperatorio severo que es de origen neuropático, que puede ser, por ejemplo, 80% en los casos de amputaciones, 80% en los casos de hernias inguinales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque más adelante vamos a hablar de la relevancia del dolor neuropático y cómo abordarlo. Listo. Entonces ya vimos cómo es básicamente, por qué es importante. Ya vimos cómo el dolor posoperatorio nos va a afectar no solamente en el momento inicial, sino a largo plazo y en casi todas las áreas del paciente. Pero entonces, ¿qué es y cómo se produce este dolor? Pues para iniciar, la definición de la ISP, la definición revisada para dolor, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Esta es la definición de dolor. El dolor agudo postoperatorio se define como aquel que se produce inmediatamente después de una intervención quirúrgica y está limitado temporalmente a la fase de recuperación aguda, que pues de forma estadística, más como por definición, se dejó en 3 meses para separarlo del dolor posquirúrgico crónico, que es un dolor que se desarrolla o aumenta en intensidad porque este es importante, esta aclaración va a ser importante en especial a los pacientes con dolor previo, no controlado, dolor crónico previo a la cirugía, y que se da pues después de un procedimiento quirúrgico y persiste más allá del proceso de curación esperado, que como dijimos van a ser 3 meses. El dolor, para considerarse también de este origen, debe estar localizado ya sea en el campo de la cirugía, en el territorio de inervación de un nervio que está situado en el campo de la cirugía, o sea, sospechar que la lesión nerviosa esté asociada al dolor, o que se refiere a un dermatoma. Ya todo esto puede ser ya sea por una cirugía, lesión de tejidos somáticos y viscerales profundos. Y siempre se va a excluir cualquier otra causa de dolor, como infección o malignidad, que puedan ser confusores en estos casos. Y pues va a tener variaciones según el tipo de cirugía, el dolor crónico, muchas veces va a ser un dolor neuropático, como ya dijimos. Entonces vamos a hacer un rápido repaso de cómo es el desarrollo del dolor agudo. Básicamente el dolor agudo es una respuesta fisiológica normal a un estímulo lesivo, y pues la cirugía es un estímulo lesivo. Esta se va a dar como resultado del daño tisular directo, ya sea del daño tisular directo o por alteraciones inflamatorias locales sistémicas o por lesión nerviosa. Pues aquí tenemos las 4 fases de las rutas del dolor, que son la transducción a nivel de receptores periféricos, la transmisión a través de ya las estructuras nerviosas, de nervio periférico, ganglio de la raíz dorsal, em, área gris del asta posterior de la médula espinal, la decusación y ascenso a través del tractos espinotalámicos y otros, llegar al tálamo con el relevo de la información hacia la corteza somatosensorial, donde se va a lograr, junto con otras modulaciones, la percepción del dolor, y en todo el recorrido, pues va a tener la modulación que se da por múltiples áreas, pero básicamente la que nos va a importar aquí mucho va a ser la parte de la modulación endógena por opiáceos endógenos. Entonces, en la parte de la transducción, la transducción se puede dar por los receptores periféricos, ante estímulos químicos, térmicos, mecánicos. Esta activación de estos receptores, si es constante en el tiempo, puede llevar a sensibilización de estos nociceptores por todas
que vemos en la tabla de la derecha, todas estas moléculas que se asocian con la percepción del dolor y en especial si se mantiene en el tiempo la sensibilización y generación de estímulos espontáneos o disminución del umbral de los nociceptores que puede llevar a un dolor crónico. La transmisión, pues básicamente se va a dar, esto ya lo hemos visto bastante, a través de las fibras A delta y fibras C. Esto básicamente para recordar que las fibras C al ser no mielinizadas y las fibras A delta sí se encuentran mielinizadas, la lesión de estas fibras, ya sea lesión de origen mecánico, químico, isquémico, puede llevar a alteraciones en la transmisión. Ya en la parte de la percepción del dolor, pues implica obligatoriamente la conciencia, pues esa es una de las partes más difíciles, digamos, de la evaluación del dolor, es que sí o sí es una experiencia subjetiva. No existe dolor, pues sin conciencia, y solamente el paciente es el quien nos puede decir realmente que está experimentando dolor. Por lo que los factores cognitivos y del ambiente pueden afectar esta percepción. Los factores socioculturales también generan que haya una afrontación y una percepción diferencial del dolor en cada persona. En cuanto a la modulación, la principal modulación, tanto ascendente como descendente, que nos importa en este caso es a través de la sustancia gris periacueductal, que genera proyecciones tanto ascendentes como descendentes hacia la médula o hacia estructuras corticales, con transmisión de opiáceos endógenos, principalmente encefalinas. Otros núcleos relacionados con la modulación del dolor y que se conocen principalmente por los efectos analgésicos de muchos medicamentos, son por ejemplo el locus ceruleus con norepinefrina, el núcleo reticular gigantocelular y el área lateral del tegmento pontoencefálico con la serotonina. De ahí vienen, por ejemplo, los efectos analgésicos, aunque leves, de algunos antidepresivos. El núcleo mayor del RAFE también se asocia principalmente con serotonina. Y ya en la parte pues de cómo son todas las conexiones, aquí básicamente lo que importa de esta gráfica es cómo el tálamo es el sitio de relevo en la gran mayoría de de las sensaciones, de los estímulos sensoriales, y cómo la sustancia gris periacueductal recibe no solamente hace eferencias para modular las áreas, sino que ella misma es modulada por áreas de la corteza, de la ínsula, del hipotálamo, la amígdala, por lo que estímulos emocionales, estímulos cognitivos pueden generar cambios en la actividad de los opioides endógenos. Ya después es el resumen de cómo funciona, digamos, el dolor agudo en general y ahora las consecuencias fisiopatológicas de ese dolor agudo. La nocicepción, que pues cuando ya se vuelve consciente genera dolor, va a generar una serie de alteraciones fisiológicas, empezando por alteraciones neuroendocrinas, con cambios en los niveles de catecolamina circulantes, de cortisol circulante, que pueden llevar, por ejemplo, a hiperglicemia, aumento del catabolismo tisular, que se asocia, por ejemplo, con una mala sanación de heridas, se puede decir, y un estado de inmunosupresión con aumento del riesgo de infecciones. Que asimismo la activación simpático-adrenal aumenta el consumo de oxígeno, disminuye el flujo sanguíneo regional en algunas zonas y aumenta la agregación plaquetaria. Todo esto puede aumentar el riesgo de isquemia coronaria, de trombosis venosa profunda. Los cambios, pues ya cuando el estímulo doloroso es continuo de la plasticidad neuronal, que va a generar cambios pues en la transmisión y la facilitación en el desarrollo de estímulos dolorosos, va a generar que haya un aumento en la percepción del dolor, que pues va a aumentar todo lo que ya vimos anteriormente. En este caso, pues, con un aumento de la tensión muscular y del dolor secundario a esa tensión muscular. Y ya en la parte ay, Dios mío, en la parte cognitiva, se va a asociar con alteraciones en el sueño, alteraciones del ánimo, ansiedad, miedo, que va a llevar a una desmoralización. Todo esto puede generar la inmovilización del paciente, que pues la falta de motivación, que se asocia también con trombosis venosa. Entonces, también la parte de fisiopatología, cómo es el paso al dolor crónico de un estímulo, de un dolor agudo. No hay claridad realmente respecto a qué mecanismos llevan a este cambio.
Hay tres básicamente posibles, que son la sensibilización periférica, que ya expliqué, la neuroplasticidad central, que básicamente la diferencia es que los estímulos al llegar tanto al sistema nervioso central, médula espinal, como niveles más altos, generan que haya nuevas conexiones sinápticas que pueden autoperpetuar la transmisión del dolor. Y la otra es las interacciones neuroinmunes, que por ejemplo son una de las causas que se propongan que algunos receptores, como, l- como las interleuquinas, algunas moléculas como las interleuquinas y otras citoquinas inflamatorias, se hayan visto elevadas en los casos de dolor crónico. Básicamente aquí vemos algunos de en la tabla vemos algunos de los receptores que pueden estar asociados, que se han estudiado, pero como vemos la mayoría de los modelos pues son en ratas y ratones. Y este pues es básicamente el resumen del desarrollo del dolor crónico, en el que una lesión breve simplemente va a generar un estímulo breve, perdón. Mientras que en la fase 2 ya sí hay un cambio inflamatorio crónico constante en el área afectada. Este va a generar unos bucles de retroalimentación neuronal que pueden generar que el dolor persista. Y lo que es diferente, por ejemplo, es en los daños del sistema nervioso tanto periférico como central, en los que el dolor ya se genera no por una retroalimentación, sino por el daño en los propios circuitos neuronales, que va a llevar a una alteración, pues que es el dolor neuropático. Igualmente en la parte de abajo, pues es el resumen de todos los receptores que se pueden ver involucrados. Listo. Entonces ya sabemos cómo, pues, a grandes rasgos, cómo se genera el dolor, cuáles son las consecuencias del dolor y cuáles van a ser las principales complicaciones asociadas a este. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Básicamente, este es una guía de múltiples sociedades estadounidenses, perdón, que definen unos principios guía para el manejo y la evaluación del dolor posoperatorio agudo. Estas son todas las organizaciones que participaron en esta reunión, pues que son bastante organizaciones médicas estadounidenses. Y básicamente nos dan 7 principios, de los cuales estos 3 primeros son para aplicar en el periodo preoperatorio principalmente, aunque también en el posoperatorio en algunos casos, siendo el primero básicamente hacer una valoración preoperatoria de los factores de riesgo para dolor, que ya la vamos a ver, y las otras dos hablan sobre la educación con respecto al dolor, con respecto a los analgésicos. Mientras que las otras 4 son las recomendaciones para aplicar tanto intraoperatorio como en el posoperatorio. Ya las vamos a ir viendo cada una más detalladamente. Entonces vamos a empezar con el periodo preoperatorio y la evaluación de los factores de riesgo del paciente. La valoración preoperatoria es el momento en el que, al menos en este contexto, deberían determinarse los factores de riesgo para un dolor posoperatorio de difícil manejo o un dolor postoperatorio crónico. Estos factores de riesgo están dados, factores propios del paciente, que son los que vemos en la tabla amarilla de la derecha, factores asociados al procedimiento quirúrgico, y ya teniendo todos estos factores en cuenta, es que uno debería, desde la valoración preoperatoria, establecer un plan analgésico. Vemos cómo entonces, los factores de riesgo para este dolor de difícil control son paciente joven a menor edad, más riesgo, sexo femenino, tabaquismo activo, síntomas psicoemocionales intensos asociados al dolor, la historia del consumo de sustancias psicoactivas, la obesidad está un poco más en duda, pero también se asocia, el dolor crónico preoperatorio de cualquier origen, tenga o no tenga que ver con la causa de la intervención quirúrgica. El uso crónico de opioides siempre va a ser una dificultad en el manejo del dolor. Que haya tenido en cirugías previas un dolor de difícil manejo y un dolor que al ingreso sea severo por cualquier causa. Eso aplica especialmente a cirugías de emergencia. Aquí vemos cómo afecta principalmente la edad en la tabla izquierda y si tenían dolor preoperatorio crónico antes de. Vemos como a mayor edad, la tendencia es que hay menor intensidad en la escala numérica del peor dolor que reportan. Y asimismo, si tenían dolor preoperatorio, que son las barras verdes, el dolor posoperatorio va a ser mayor.
En cuanto a sexo, vemos como los hombres tienden a tener las barras, pues son de el dolor va a ser de menor intensidad, teniendo en cuenta también la edad y el dolor crónico preoperatorio. Y en la última tabla de la derecha vemos como la presencia de ese dolor crónico preoperatorio pues puede aumentar, es básicamente la misma información, pero aplicada, diferenciada por sexos en este caso. Y aquí vemos como la fuerza de la asociación de cada factor de riesgo. En este caso, pues en la tabla de la izquierda que vemos el forest plot, vemos como lo que había dicho, el BMI, el índice de masa corporal, si bien sí tiene una asociación, es la que tiene menor fuerza. Y es curioso como en este estudio al menos, la dificultad para el sueño, que pues, está asociada mucho al dolor crónico preoperatorio, es una de las que tenía mayor fuerza de asociación para un pobre control del dolor posoperatorio. Y en la tabla derecha pues vemos lo mismo, pero ya más detallado sobre cómo definían cada uno de estos factores de riesgo. Pero entonces esos son los factores de riesgo más físicos, por decirlo así. Y en este metaanálisis se evaluó los factores de riesgo psicológicos y psicosociales para un dolor postquirúrgico crónico. Lo que habíamos visto antes era para un dolor agudo mal manejado, este es para dolor crónico. Para cada uno de estos, básicamente se evaluó para depresión, ansiedad, catastrofización, kinesofobia, o sea, miedo al movimiento, a moverse por miedo al dolor. Y vemos como en la depresión, pues lo dividía, el metaanálisis lo dividía según qué estudios habían evaluado de forma dicotómica la variable o de forma continua. Pero básicamente vemos como el coeficiente de correlación pues que mientras más se acerque al uno es una correlación más perfecta. El cero para este estudio, el cero es el valor nulo. Entonces, para la depresión vemos como hay una correlación débil, pero hay una correlación con dolor crónico. Para la ansiedad, de la misma manera, hay una correlación que si bien cuando en la medición continua podía no parecer significativo, ya sumando tanto las continuas como las dicotómicas, sí tenía una tendencia a ser una asociación positiva. La catastrofización, pues que definían básicamente como las ideas persistentes al empeoramiento del dolor o a los efectos negativos del dolor. También tiene una asociación positiva y la kinesofobia, que es el miedo al movimiento por el dolor. Evaluaron una variable que definieron como salud mental, que en este caso eh, a- el puntaje de salud mental, al ser positivo, mayor puntaje, mejor salud mental, la asociación en este caso con el dolor crónico va a ser negativa. O sea, a mejor salud mental, menor probabilidad de dolor crónico. Mientras que el optimismo realmente no se vio que tuviera una asociación con el dolor crónico. O sea, ser optimista no va a ayudar mucho, que digamos. En cuanto a los factores asociados al procedimiento quirúrgico, básicamente lo más importante va a ser el dolor posoperatorio estimado que va a tener el paciente. Cada procedimiento, ya vamos a ver eso, tiene un dolor más o menos estimado. La probabilidad de dolor crónico posoperatorio, que es lo que vemos en la tabla, más o menos cuál es la posibilidad de desarrollar dolor crónico según cada tipo de procedimiento. El grado de lesión esperada de los tejidos, porque pues, que en la mayoría de estudios lo valoraban como el tamaño de la herida quirúrgica, pues si bien no es la forma perfecta de hacerlo, pues es la más práctica. Y la dificultad quirúrgica estimada, que se asocia también con el daño, la lesión de los tejidos, por la necesidad de reintervenciones, de anatomía alterada, de técnica, de lo que definían como técnicamente difícil. Y para saber entonces cuánto duele un procedimiento quirúrgico, pues todos tenemos una idea de qué procedimientos duelen más, qué procedimientos duelen menos. Pero realmente este es el único estudio que encontré que realmente comparara un estudio contra otros para evaluar cuáles dolían más y cuáles dolían menos. Porque la mayoría de los estudios realmente lo que hacen es decir en una escala, ponen en la escala visual análoga, cuánto duele cada procedimiento. Pero este es el de los pocos que los comparan entre sí. Y es un estudio bastante amplio con más de 50.000 pacientes con 179 diferentes procedimientos quirúrgicos, que obviamente normalizaron y corrigieron por características demográficas, dolor crónico y otros factores de riesgo. Básicamente lo que encontraron aquí es la tabla de derecha resume los hallazgos y lo clasificaron según el peor dolor que hayan sentido durante
durante la estancia hospitalaria y el dolor durante el movimiento. Al menos en este estudio, los procedimientos obstétricos fueron de los que presentaron mayor dolor, asociados también con los ortopédicos, cirugía general, neurocirugía. Y pues como ya habíamos visto antes, las cirugías oftalmológicas son las que se asocian con menor dolor. Pero algunos datos interesantes que no se ven solo en esta gráfica es que de los 40 procedimientos más dolorosos que se estudiaron, 22 son procedimientos ortopédicos en extremidades. Eso es algo que digamos ya teníamos una idea todos. Pero un hallazgo adicional es que cirugías que se consideraban menores, como colecistectomía, apendicectomía, ambas laparoscópicas, hemorroidectomía o tonsilectomía, que en algunos casos se pueden considerar como menores, como no tan dolorosas, en especial la parte de ser laparoscópica, puntuaron como muy dolorosas, probablemente, pues al menos como una explicación que daban, era que al ser consideradas de esa forma, la analgesia que se aplicaba era insuficiente. Mientras que cirugías mayores, que todos consideramos muy dolorosas, la cardiotorácica con esternotomías, las cirugías de columna o las cirugías o mastectomías, puntuaron con un nivel menor al esperado, pero precisamente porque se les aplicaba analgesia adecuada, particularmente analgesia epidural. Entonces, en resumen, esta tabla pues, que desarrollamos realmente para la guía de dolor de la Fundación San José, nos resume cómo podríamos dividir a los procedimientos quirúrgicos más comunes. Obviamente no podemos poner todos los procedimientos quirúrgicos en el dolor posoperatorio esperado que va a tener. Las cirugías menores, vasectomía, cirugía dermatológica y cirugía oftalmológica. En los moderados, por ejemplo, se incluye la cirugía general laparoscópica y las herniorafias inguinales con un asterisco, precisamente porque el objetivo es que parte del manejo estándar de analgésicos de estos pacientes va a incluir técnicas regionales o técnicas adicionales que permitan que sea un dolor moderado. Igual con la craniectomía. Si es solamente con el objetivo de que establezca como un estándar manejos analgésicos. Y pues las cirugías de dolor severo, pues que en general conocemos la mayoría. Pero bueno, entonces, ya hemos visto todos estos factores de riesgo del paciente, de las cirugías. ¿Cómo evaluamos eso? ¿Lo hacemos a ojo? ¿Hay escalas? Y pues sí, efectivamente hay escalas, hay múltiples escalas. Bueno, algunas no, la mayoría han sido desarrolladas en poblaciones quirúrgicas específicas y cada una va a tener en cuenta diferentes factores de riesgo. Aquí traigo solo un ejemplo que es el score de Kalkman, que es para población quirúrgica general, no para una población específica, que tiene los factores de riesgo de sexo, edad, tipo de cirugía, y el nivel de ansiedad que se evalúa por escala PAIS. Y según el total de puntos, vemos la probabilidad de un dolor posoperatorio severo. Pues, el máximo 73 tiene una probabilidad de 0,8 de presentar dolor severo, mientras que un puntaje de 11 solo tiene 0,05. Pero entonces, ese es un ejemplo, pero ¿cuál de tantas utilizar? Eso fue lo que se evaluó en esta revisión sistemática, que como estos son todos los que se incluyeron, todas las herramientas predictoras de dolor posoperatorio, que algunas vemos que son específicas para poblaciones quirúrgicas. Pero en general, si bien todos los modelos tuvieron un desempeño diagnóstico aceptable, un área bajo la curva ROC mayor a 0,6, entre 0,6 y 0,8, realmente se encontró que todos los estudios tenían un altísimo riesgo de sesgos, por lo que su aplicación fuera del ámbito del estudio estaba bastante limitada, por lo que no se puede en general recomendar el uso de ninguna herramienta por sobre otra, por lo que en general estos modelos, estas herramientas de predicción deberían ser utilizadas principalmente como guía para evaluar los factores de riesgo, para determinar que el paciente tenga o no tenga un número considerable de factores de riesgo, pero no son un estándar que se pueda aplicar a todos los pacientes. En cuanto a la educación preoperatoria, que son los otros dos puntos de las recomendaciones de la guía de sociedades. En esta la educación preoperatoria, el momento ideal para hacerla va a ser la valoración preoperatoria, y en la que debe hacer educación tanto al paciente como al familiar o cuidador con respecto a las opciones de manejo farmacológico que existen, así como no farmacológico,
las instrucciones con respecto a cambios o ajustes en los analgésicos, pues en caso de que el paciente venga con analgésicos previos o requiera analgésicos posoperatorios de forma más prolongada. Las expectativas del paciente con respecto al dolor, es bastante importante la parte de explicar que si bien se busca el control del dolor, en muchas ocasiones pues el dolor va a estar controlado, más puede no desaparecer. Y lo importante es la información de todo que se dé siempre va a estar adaptada al contexto sociocultural. En esta educación preoperatoria, pues en algunos estudios, ya vamos a ver que no necesariamente en todos, se ha asociado con una reducción del consumo de opioides, menor ansiedad, menor tiempo de estancia hospitalaria y mayor satisfacción. Sin embargo, ahí el problema es que la educación que se aplica, cada estudio aplica un modelo de educación diferente, aplicado por personal diferente, con documentos y otras formas de aplicarlo totalmente diferentes, por lo que es básicamente muy de cada centro, muy de cada, sí, de cada área donde se aplique la educación. Pero, por ejemplo, se intentó hacer una valoración de cómo, de qué efecto tenía esta educación en el dolor y en la funcionalidad después de cirugía ortopédica en este estudio, en lo que básicamente se encontró es la evaluación se realizó del dolor y de la funcionalidad a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Y se encontró que si bien la educación se asocia, pues que en este caso la educación era en la valoración preoperatoria por personal de enfermería con entrega de documentación en forma de folleto, básicamente se encontraba que a la primera semana sí había mejoría del control del dolor posoperatorio, pero esta ventaja se perdía a partir del mes, 3 meses, 6 meses, y a los 12 meses no había datos para poder hacer la evaluación. En cuanto a el efecto de la educación en la funcionalidad, realmente no hay pues, evidencia clara, al menos en este metaanálisis, de que haya un beneficio. Al mes no hubo un beneficio estadísticamente significativo, a los 3 meses tampoco, a los 6 meses tampoco. Por lo que básicamente el resumen es que si bien no hay, si bien la educación se recomienda como parte de todo el manejo analgésico, de todo el manejo analgésico multimodal, no implica necesariamente que haya evidencia a favor de este. Este es un ejemplo que se daba en uno de los, pues en un estudio específico sobre cómo debería darse la información adaptada al contexto del paciente, en el idioma del paciente, de forma más en lenguaje que se pueda entender, con las opciones analgésicas que puede presentarse, con la forma en la que se evalúa el dolor. Listo, entonces, ya hemos visto la parte inicial de cómo se evalúa el dolor, de cómo se hace la valoración preoperatoria y qué debería hacerse preoperatoriamente en estos pacientes. Pero entonces, ¿cómo van a ser las consideraciones de la estrategia del manejo analgésico? Pues ya que debemos establecer el plan analgésico. Para iniciar, la importancia del concepto de analgesia multimodal, que es básicamente el uso de dos o más medicamentos y o técnicas analgésicas con diferentes mecanismos de acción, tanto a nivel periférico como central, con el objetivo de proveer una mejor calidad analgésica y reducir los efectos adversos comparado con cada medicamento en monoterapia. Pero entonces, ¿cómo vamos a aplicar esta analgesia multimodal? Hay unos principios del manejo analgésico que se propuso, que se ha propuesto por la OMS, tres, cuatro, algunos ponen hasta cinco, según exactamente pues, que se ponga. Entonces se pueden resumir en por el reloj, por la boca, por la escalera, que ya vamos a ver cambios en la escalera analgésica, y el mínimo efectivo. La parte que dice en el reloj es que básicamente se deberían preferir los esquemas continuos o con horario que van a permitir un control más efectivo del dolor versus los esquemas de solamente cuando el paciente lo requiera, porque va a generar un mejor control del dolor a largo plazo. Cada cuánto se aplica, si es infusión continua, si es cada 6 horas, cada 8 horas, etcétera, va a depender de las características farmacodinámicas, farmacocinéticas, perdón, de cada medicamento. La vía oral se prefiere en los casos en los que éste esté disponible, siempre y cuando éste se vaya también a lograr un control adecuado del dolor por esta vía. Porque si bien es la preferida al ser mucho más fisiológica y ser menos invasiva, pues no en todos los casos va a ser la ruta más efectiva para lograr el manejo del dolor. Esta va a estar muy limitada principalmente en dolor severo, en el que se necesita en muchos casos
otras opciones y en casos de rescate, porque la vía oral suele tomar más tiempo para tener su máximo efecto. En cuanto a la segunda recomendación, que es la tercera recomendación, perdón, la parte de la escalera analgésica, ha habido una modificación, pues digamos a la escalera analgésica típica que se reconoce, que es la de la gráfica A, que es de tres peldaños, que empezaba con no opioides más adyuvantes, con opioides leves con adyuvantes, y con más o no opioides más adyuvantes, y la última que eran los opioides fuertes con todo lo demás. Ha habido un cambio en el que se ha propuesto que se agregue una cuarta nivel, un cuarto peldaño a la escalera, y que esta escalera no empiece obligatoriamente desde el primer nivel, porque debe considerarse que un dolor severo, empezar solamente con medicamentos no opioides y adyuvantes puede no ser suficiente, puede demorar el inicio de medicación de técnicas o de medicamentos más efectivos, por lo que puede dejar al paciente expuesto a un dolor severo por mayor tiempo. En la nueva escalera que se propone, entonces el cuarto escalón que es nuevo es básicamente el uso de técnicas invasivas o mínimamente invasivas para el tratamiento del dolor. Y de resto, pues es la capacidad de subir y bajar de forma dinámica con respecto a las evaluaciones que se hagan del dolor, del grado de dolor después de cada intervención analgésica. Otros de los principios está también algunos principios ya para técnicas de analgesia regional, que es aplicar el medicamento, pues que en la mayoría de casos de anestesia regional va a ser un anestésico local, en el sitio donde se espera que tenga la mayor probabilidad de ejercer su mejor efecto analgésico. Por lo que no es lo mismo aplicarlo, por ejemplo, a nivel más periférico, en los miembros superiores, versus a nivel más central o a nivel neuroaxial, por ejemplo. Obviamente va a depender de cada paciente, del área quirúrgica, de las necesidades de rehabilitación, etcétera. Entonces, esos fueron los principios como a partir de los cuales nos vamos a guiar para guiar nuestra analgesia. ¿Qué opciones analgésicas tenemos? Hay muchísimas. El resumen es que hay muchísimas, no voy a entrar a discutir profundidad todas, pues porque sería imposible. Pero básicamente con esta gráfica vemos cómo actúa más o menos cada una de las opciones que tenemos. Desde el receptor periférico, en el que actúan la capsaicina, los anestésicos locales, opioides, AINES, vamos yendo hacia más proximal, hacia el sistema nervioso central, a nivel del nervio periférico, el ganglio de la raíz dorsal, el asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal, la modulación descendente y ya la parte más alta que incluye pues el uso de antidepresivos y de medidas no farmacológicas. Entre las medidas no farmacológicas, en la tabla vemos las opciones, algunas de las opciones, porque hay muchas opciones de medidas no farmacológicas en el manejo del dolor. La gran mayoría de estas, en resumen, tienen una muy baja evidencia. Puede que sí funcionen, pero no se ha evidenciado mejoría, digamos, en desenlaces a largo plazo, pero tienen la ventaja de que en la mayoría de casos son de bajo costo y con mínimos efectos adversos asociados, por lo que su uso es más como adyuvantes que siempre se deben tener en cuenta en todos los casos, pero nunca van a ser, al menos en dolor posoperatorio, la monoterapia, nunca van a ser la forma principal de aplicar. En cuanto a las intervenciones psicológicas, pues ya vimos todo el efecto de la parte psicoemocional de los pacientes en el dolor. También tiene evidencia limitada y una de las principales limitaciones de la evidencia es que hay muchas formas de hacer intervenciones psicológicas. Vemos en la tabla algunas de las opciones que existen y en muchos de estos casos no está estandarizado. O sea, es muy dependiente de quién aplique la intervención psicológica. Pero se ha visto que tiene un mayor beneficio en aquellos pacientes que tienen un componente psicoemocional asociado al dolor importante. Aquí básicamente se hizo el estudio precisamente tratando de evaluar si el manejo psicológico versus el manejo estándar tenía alguna ventaja, evaluando desenlaces de dolor, discapacidad en el periodo subagudo, o sea, los primeros 3 meses y después de 3 meses. Básicamente no, pues por la gran heterogeneidad y por las diferentes resultados de todos los estudios, todos los resultados atraviesan el valor nulo, por lo que al menos en dolor, en resultados
en dolor agudo y discapacidad aguda, en la parte funcional, en los primeros 3 meses no hay diferencia. Pero aquí vemos cómo el dolor crónico tampoco hay diferencia realmente, pero en la discapacidad crónica, en la capacidad de funcionalidad crónica, las intervenciones psicológicas sí mostraron una tendencia a una mejor funcionalidad a largo plazo, después de los 3 meses. Es como el único resultado que se obtuvo positivo. Ya pasan, ya después de ver las opciones no farmacológicas, entonces tenemos las opciones farmacológicas. Los acetaminofén, de la primera línea se encuentran acetaminofén y los AINES, que van a ser la primera línea en prácticamente todos los pacientes, las únicamente teniendo en cuenta contraindicaciones, sería una razón para no utilizarlos. Importante que la combinación de estos Participaron dos. con quirófano de ella. Perdón. Hola, alguien tiene un micrófono encendido. Bueno, Ya creí, ya lo eh, silencié. listo. Entonces, importante que tener en cuenta que combinar el acetaminofén con AINES va a generar un sinergismo que mejora la analgesia a su uso por separado, por lo cual en la mayoría de casos debería preferirse su uso combinado. En este estudio principalmente era para evaluar la diferencia en la aplicación de acetaminofén de vía oral versus vía intravenosa. La mayoría pues, ya teníamos una idea de esto y es que no hay una diferencia en cuanto al control del dolor para aplicar el paracetamol, el acetaminofén, vía intravenosa, pero sí tiene mayor costos, porque no se ha asociado con ninguna mejoría. Como digo, voy a hablar bastante superficialmente de cada grupo de medicamentos, pues porque no da para todos. Entre los gamapentinoides se ha asociado con una disminución en el consumo de opioides, si bien no está claro que tengan una mejoría analgésica en todas las poblaciones. Y eso lo vamos a ver principalmente porque la mayoría de su efecto se ha evaluado en pacientes con dolor neuropático, ya sea previo o que se desarrolle posterior al procedimiento. Además de eso, su efecto analgésico se ha limitado hasta las primeras 48 horas, por lo que la recomendación en general va a ser pacientes con dolor neuropático o pacientes con tolerancia previa a los opioides. En cuanto a la ketamina, tiene buena evidencia en cuanto a analgesia efectiva en sus dosis subanestésicas, tanto en bolo como en infusión continua, por lo que debería considerarse en aquellos pacientes con un dolor crónico previo no controlado, con tolerancia a opioides, con dolor neuropático o que se espere que la cirugía genere un dolor moderado a severo. La lidocaína, vimos en el último tema central también, tiene evidencia controvertida que se debería considerar principalmente en pacientes con dolor neuropático, dolor crónico, tolerancia a opioides y en algunos procedimientos específicos en los que ha tenido mayor evidencia. Sin embargo, tiene su limitación por el estrecho margen terapéutico y pues, el riesgo de que mala programación lleve a una toxicidad por anestésico local. En cuanto a los glucocorticoides, tienen su efecto antiinflamatorio, antiemético y analgésico. El que más se ha evaluado, al menos en el contexto perioperatorio, es la dexametasona. Su efecto analgésico es limitado, sí tiene efecto analgésico, pero es bastante limitado y se ha asociado principalmente en procedimientos específicos, como de la vía aérea, procedimientos de artroplastia y de columna. Y que a mayor dosis, incluso a partir de mayor a 10 miligramos, su efecto analgésico aumenta. Y los agonistas alfa 2, en este caso lo que clonidina o dexmedetomidina, tienen efecto analgésico modesto, que sí se ha asociado con disminución del consumo de opioides, pero tienen, bueno, y se utilizan tanto como en uso sistémico como adyuvantes en anestesia regional. Tienen la limitación del impacto cardiovascular que puede limitar bastante su uso en pacientes, la bradicardia y la hipotensión que pueden generar. En cuanto a las técnicas regionales, básicamente están las neuroaxiales, planos faciales, nervio periférico, tanto de forma continua como continua mediante catéter como en dosis única. Y en este caso es una analgesia altamente efectiva que permite que se ha evidenciado claramente que tiene una disminución del consumo de opioides, mayor satisfacción, mejor calidad de rehabilitación, menor niveles de dolor agudo y crónico. Pues que por ejemplo en este vemos cómo comparan en un estudio de Cochrane la analgesia epidural contra la PCA, la analgesia controlada por el paciente intravenosa con opioide, que es el estándar, el mejor estándar de manejo intravenoso y la epidural se asocia con mejores desenlaces y mejor control del dolor. Este también es el mismo estudio básicamente, pero que muestra
cómo las técnicas con catéter se asocian con mayor tendencia a la falla analgésica, precisamente por las dificultades en el manejo del catéter. Por eso tiene, además de esa limitación, es que se requiere equipo y personal entrenado que no siempre se encuentra disponible. La duración limitada de las técnicas de dosis única, que se asocia con lo que se conoce como con dolor de rebote, que es cuando al terminarse el efecto de la dosis única de anestésico local, el paciente no está recibiendo una analgesia efectiva de transición, por lo que presenta un dolor exacerbado en ese momento. Estas son algunas de las opciones de analgesia regional que existen. Obviamente son muy amplias. Cada tipo de cirugía va, además del área anatómica, que es como la clasificamos aquí, va a tener según qué tipo de cirugía, si es eh, asistida por video, si es abierta, si es reemplazos totales, por ejemplo, articulares en hombro, mano, cadera versus otros tipos. Entonces, este solamente es como una guía de las opciones que existen en cada uno de los tipos de cirugía. Ahora hablando de los analgésicos opioides, son los analgésicos más potentes que tenemos de vía intravenosa y oral. Tienen múltiples opciones de aplicación. De cada una va a tener sus ventajas y sus desventajas, pero en caso de preferirse, siempre, si es posible, la vía oral, como vimos, como en los principios de la OMS. Siempre deberían utilizarse en conjunto con analgésicos no opioides, pues en estrategia multimodal. Y la vía de administración de todas las que vemos aquí, de todas las que vemos aquí, va a depender mucho de cuál esté disponible y de las características propias del paciente, así como de la severidad del dolor. Pero, y así como tenemos pues, en la tabla los diferentes opioides, pues algunos de los diferentes opioides que tenemos y su potencia, es importante tener en cuenta que los opioides la vía, bueno, entre la analgesia opioide, la vía neuraxial va a ser la que es más efectiva, que puede asociarse o no con con anestésicos locales para aumentar su efectividad, pero tiene, además de ser más efectiva que la vía intravenosa, perdón, tiende a tener una menor tasa de efectos adversos dependiendo de la dosis. A dosis mayores, la tasa se equipara. Y en la vía intravenosa y la PCA y la PCEA, que es la controlada epidural por el paciente, son las que se prefieren. O sea, se prefiere la analgesia controlada por el paciente en cualquiera de sus formas, ya que se asocia con mejor control del dolor, menores y mayor satisfacción. Pero en cualquier caso, el uso de opioides está asociado con muchas complicaciones. Estas son la incidencia de cada una de las complicaciones de los opioides respiratorias, pues de las más problemáticas, que es la depresión respiratoria, las neurológicas con la sedación, las cardiovasculares con la hipotensión, el prurito, etcétera. Básicamente aquí se muestra como la asociación entre la dosis de opioide que se usa y el desarrollo de complicaciones. En la parte izquierda vemos como los pacientes que están en el rango 25 a 75% de la dosis opioide tenían una tasa de complicaciones y principalmente gastrointestinales, urinarias, pulmonares y de trombosis venosa, mientras que los que estaban en el cuartil más alto de dosis, mayor a 370 miligramos, las complicaciones aumentan, se asocian complicaciones de bradicardia, complicaciones respiratorias, infecciones posoperatorias. Entonces, a mayor dosis de opioides, mayor complicaciones. Sin embargo, pues esto se ha conocido desde hace mucho tiempo. Y aquí vemos pues estos datos de Estados Unidos de cómo ha sido la tendencia en el uso de analgésicos a lo largo del tiempo. Y vemos que en el contexto posoperatorio, el uso de opioides se ha mantenido a lo largo del tiempo, pues el estudio va hasta 2017 aun cuando ya se conocían desde principios de los años 2000. Se empezaba pues a tener los primeros casos de la epidemia de opioides en Estados Unidos y de las complicaciones asociadas a esto. Y a partir de 2015, 2013 a 2015 que se ha visto un aumento considerable de los casos de muertes por sobredosis de opioides. Pero pues comparándolo vemos que hasta 2017 la tasa de uso de opioides seguía siendo igual, mientras que la tasa de uso de otros analgésicos tenían pocos cambios, por lo cual se ve que no ha habido un cambio importante en la formulación de opioides, pues al menos en Estados Unidos, que es una de las razones por la que se debe hacer este tipo de evaluaciones del dolor.
Y ahora para establecer el plan analgésico. El plan analgésico va a tener en cuenta todos los factores que vimos, los factores de riesgo, las opciones analgésicas que vimos, pero también importante el ambiente hospitalario o ambulatorio en el que se encuentre, pues, y los recursos con los que se cuente. Aquí es donde nosotros tenemos la propuesta de manejo de este algoritmo, en el que básicamente en la valoración preoperatoria se evalúa los factores de riesgo para dolor mal controlado. Si tiene alguna valoración, si tiene alguno no, si tiene múltiples factores de riesgo, debería ser valorado por especialista de dolor o un equipo multidisciplinar si lo requiere, dependiendo de los factores de riesgos. Si es factor de riesgo psicoemocional, pues por psicología o psiquiatría. Si es factor de riesgo consumo de sustancias por toxicología, etcétera, según pues, las necesidades. Ya si se considera que el paciente no tiene alto riesgo de dolor postquirúrgico mal controlado, se debería establecer un plan analgésico estándar multimodal que va a tener en cuenta las características del paciente y sus contraindicaciones. En general va a incluir la educación, las medidas no farmacológicas, los AINES con acetaminofén y las técnicas regionales según el procedimiento quirúrgico que se vaya a hacer. Este es como de la parte más de base. Y a partir de esta base es que evaluamos qué dolor esperamos que el paciente presente según el tipo de cirugía. Si el tipo de cirugía es de dolor leve, entonces no suele requerir otro tipo de analgesia. Entonces, cirugías oftalmológicas, por ejemplo, no suelen requerir analgesia más allá de AINES, acetaminofén, en la parte psicomocional. Ya en caso de que se espere un dolor moderado o severo, según lo que vimos, se pueden considerar estrategias adicionales según teniendo en cuenta todas las consideraciones que vimos de las opciones analgésicas, que pueden ser gabapentinoides para dolor neuropático, infusiones de lidocaína, infusión o dosis única de ketamina, y en el dolor moderado, considerar los opioides como un rescate. Y siempre, en todo caso, considerar, en caso de que no se logre con los ajustes analgésicos o que se está realizando, valoración por especialista en dolor o pues por equipo de dolor. Y consideración siempre en todos los casos en los que no se logre control, en el caso moderado, eh, técnicas de anestesia analgésica regional. En el caso de dolor esperado severo, ya ahí en ese caso aplicamos todo lo que dijimos en el grado moderado, pero además consideramos las técnicas regionales, principalmente la epidural en caso de que sea disponible, las perineurales continuas con opioides, los opioides intravenosos ya en esquema de horario y de rescate, principalmente por analgesia controlada por el paciente. Después este es como el plan que debemos establecer antes de la cirugía. Ya después, cuando se haya realizado la cirugía, ahí es cuando tenemos que realizar la evaluación del dolor mediante las herramientas multidimensionales que ya vamos a ver y realizar ajustes según se requiera. Entonces, con todo lo que hemos visto, ya sabemos que el dolor posoperatorio es muy común, se asocia con múltiples complicaciones, afectando la calidad de vida y tenemos múltiples opciones analgésicas. Pero entonces ya se hizo la cirugía, aplicamos nuestro plan analgésico. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a evaluar si ese plan analgésico estuvo bien, estuvo mal, el paciente va bien, va mal? Básicamente, aquí es donde se propone la aplicación de herramientas para evaluación del dolor, tanto unidimensionales como multidimensionales. Al ser el dolor una experiencia meramente subjetiva, pues el paciente es quien nos va a dar toda la información, por lo que todas las herramientas van a ser encuestas. Pero entonces ya hemos dicho que bueno, en la tablita vemos como algunas de las recomendaciones para esta evaluación, en las que se debe elegir una escala apropiada para el tipo de paciente, cada una con sus ventajas y desventajas, que al mismo tiempo que se evalúa la intensidad del dolor en reposo, debe evaluarse siempre con el movimiento, porque el dolor con movimiento es uno de los que más afecta la parte de la recuperación. Y pues esta evaluación, si bien no tienen una temporalidad específica, deberían ajustarse según el grado de dolor. En dolor severo debería ajustarse incluso cuando se espere el máximo efecto del analgésico que se acaba de aplicar, lo que puede implicar evaluaciones cada 4 horas, cada 6 horas para hacer ajustes. Y pues ya lo que hemos repetido varias veces, a ver, que hay que extender la evaluación del dolor más allá de solamente el número del EVA. En cuanto a los elementos que se deben evaluar, que deberían incluir toda evaluación, es básicamente el inicio del patrón, dónde le duele, qué tipo de dolor tiene,
la intensidad, que es de lo que más nos solemos enfocar, qué hace o qué empeora o mejora el dolor, qué tratamientos le han dado y cuál ha sido su efectividad y qué otras barreras hay para evaluar el dolor. Aquí en este caso solamente me voy a enfocar en en las escalas que se pueden aplicar en pacientes conscientes. No vamos a hablar nada sobre pacientes con alteración de estado de conciencia, sobre alteraciones psiquiátricas, nada por el estilo. Solamente en aquellos pacientes que pueden responder una encuesta adecuada. Estas son las opciones que se tienen básicamente: escala numérica, escala visual análoga, escala por termómetro y escala por caras, pues. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. No hay ninguna que realmente, todas tienen un amplio consenso entre ellas, o sea, tienen valores similares que se pueden extrapolar, pero ninguna va a tener una ventaja sobre otra de forma general. Cada una va a tener su población específica a la cual aplicarla. Básicamente, y en resumen, por sencillez, la escala numérica es la más sencilla de aplicar, ya que no requiere ni un gráfico ni nada por el estilo. La escala visual análoga es la que tiene más evidencia porque es la que más se aplica en los estudios clínicos. La escala de rostros es la que se puede aplicar, por ejemplo, en pacientes con menor nivel literario o incluso en niños. Pues la charla no es sobre dolor en niños, pero es una opción. Estas son pues básicamente las que ya conocemos, las opciones que tenemos. Estas las equivalencias en cada escala, cómo se equivale un dolor leve, moderado y severo. Y ya hablando de eso, entonces pasamos a las escalas multidimensionales que se desarrollan básicamente para evaluar de forma más amplia los distintos dominios que el dolor puede afectar. Hay múltiples herramientas, muchas herramientas que evalúan esto. Algunas van a tener mayor evidencia de validez interna, sin embargo, la evidencia con respecto a desenlaces es poca. Esta es básicamente un resumen de no de todas, de hecho hay varias más, pero de un resumen de las escalas que pueden aplicarse de multidimensionales. Y en este estudio básicamente lo que quiero mostrar es cuál tiene una calidad de evidencia y mayor consistencia en la evaluación del dolor multidimensional, y de las cuales, si bien ninguna es de evidencia alta, las que tienen evidencia moderada son el inventario breve de dolor y el cuestionario de dolor de McGill, que son las que más, o sea, son las que tienen mejor evidencia y son las que vamos a utilizar más adelante. Sin embargo, también es necesario hablar de otras escalas más cortas, como por ejemplo esta, que es la escala de defensa y veteranos, que incluye tanto la parte de valoración numérica o valoración con caras, como la valoración de la parte funcional del paciente, la actividad, cómo afecta la actividad, el sueño, el estado de ánimo y el estrés. Y esta la traigo a colación porque es una escala mucho más corta. El inventario breve de dolor, que es este, como vemos, es mucho más amplio. De hecho, hay un dibujo en el que el paciente debe señalar su área de dolor, y sigue más acá todavía. Entonces, estas escalas, si bien tienen mucha mejor evidencia, son mucho menos prácticas para para aplicar en el día a día. Por eso es que las escalas más cortas, como la de veteranos, podría ser se propone como una escala de tamizaje inicial para todos los pacientes para después aplicar esta en caso necesario. En cuanto a la valoración funcional, usando como guía la escala breve de dolor, que en este punto 13 vemos cómo evalúa las actividades generales, estado de ánimo, capacidad de caminar, trabajo habitual. Este punto 13, el inventario de dolor, nos va a dar un grado de interferencia en todas estas actividades. Pues se puede dividir en una interferencia total, que promedia los 7 ítems de esas 7 preguntas, la interferencia física y la interferencia emocional, pues, son cada uno de los ítems. Vemos cómo una interferencia menor a cero es sin interferencia, y a partir de ahí cómo interfiere en cada una de las áreas em, del paciente. La valoración de la interferencia y sus subcategorías, ¿por qué se hace? O sea, ¿para qué sirve esto? Básicamente es porque permite enfocar los esfuerzos terapéuticos más allá de la mera analgesia, de meros medicamentos. Porque si encuentro que la interferencia física es mínima, pero la interferencia emocional es mucho más alta, entonces debo considerar que ahí tal vez el problema no sea meramente, no sea analgésico, no sea que me falta ponerle algún medicamento, sino que me falta hacer alguna intervención diferente.
por lo que es la razón para dividirlo de esta forma. Además de la evaluación funcional con todas estas escalas que vimos, también está una evaluación funcional específica para cada tipo de procedimiento quirúrgico o de patología. Hay muchas escalas, de nuevo, cada una, es, como dice él, es específica para cada tipo de procedimiento. La máxima utilidad de de estas escalas sirve para comparar el estado preoperatorio con el estado posoperatorio y evaluar los resultados de las intervenciones, tanto de la intervención quirúrgica como de las intervenciones analgésicas. Por lo que básicamente sirven como guía para evaluar los factores específicos de cada patología. Estas escalas realmente no tienen una recomendación para su uso formal, o sea, y de que se deban usar en todos los pacientes o que se deban usar cada cierto tiempo, no, se utilizan más como para seguimiento y en muchos casos para estudios clínicos. Pero en caso de que se deseen aplicar, va a depender en gran medida del dolor esperado, de las estrategias analgésicas, del tiempo de acción de cada analgésico, etcétera. Listo. Entonces, si durante esta valoración que realizamos encontramos que tenemos un dolor severo que ha sido de difícil manejo, que ya hicimos los primeros ajustes, que nada, que aún así no mejora, ¿qué puede ser lo que no está funcionando? A grandes rasgos deberíamos considerar dos cosas, que son el dolor neuropático y que el dolor sea causado no propiamente por la cirugía, sino por alguna complicación quirúrgica, por ejemplo, un hematoma que esté generando un dolor que pues, no mejora con analgésicos, porque pues ese no es la causa, cirugía ortopédica, un síndrome compartimental pues que no va a mejorar a punta de analgésicos, etcétera. En ese caso, entonces, lo que vamos a considerar aquí va a ser el dolor neuropático, que es aquel que es causado por alteración estructural o funcional del sistema nervioso. El dolor, que este dolor tiende a ser severo con un amplio impacto en la calidad de vida. Como estadística, los pacientes, ya vamos a ver qué es el cuestionario DN4, para dolor positivo, en los pacientes en una población quirúrgica amplia, básicamente el 5,6% al primer día y el 12,6% al día 2 van a tener signos positivos para dolor neuropático. O sea, esto es para en todas las cirugías. Y a los 2 meses de estos pacientes que presentaron dolor de características neuropáticas, a los 2 meses el 33% van a persistir con dolor, por lo que además es una causa no solo de dolor severo, sino de dolor crónico. Y de los pacientes, ya vimos que con dolor postoperatorio persistente hasta el 30% van a presentar eso. Hay muchas formas de evaluar el dolor neuropático, la valoración clínica mediante entrevista o examen físico, ya sea de forma estandarizada con herramientas o simplemente con pues, conocimiento clínico de las características del dolor neuropático, como vemos en la tablita. También existe la valoración con paraclínicos para evaluar el estado por ejemplo, de los nervios periféricos, pero se utilizan mucho menos y no necesariamente un valor negativo implica que no haya dolor neuropático. Entonces, ¿qué cuestionarios vamos a utilizar en caso de dolor neuropático? Existen muchos, el DN4 que ya les nombré, ya se los muestro, el ID Pain, el LANS, el Pain Detect. Pero lo importante de este estudio es que todos tienen una buena sensibilidad y especificidad para el dolor neuropático. Sin embargo, el resumen de todo esto es que el DN4 es el que presenta un mejor desempeño diagnóstico y además es uno de los más sencillos de aplicar. Si bien todas las escalas van a tener una evidencia de baja calidad, pues por el tipo de estudios en los que se basan. Van a servir como guía, pero no reemplazan el juicio clínico. Esta es la escala de N4 para dolor neuropático que se puede dividir en una primera parte que se denomina el DN2 como un método de tamizaje, que es la primera tabla de la izquierda, en la que en la entrevista se preguntan características del dolor, tipo quemazón, frío o calambres, y sensaciones asociadas a ese dolor, como hormigueo, sensación de alfileres, entumecimiento, picazón. Si esta primera fase, si estas primeras preguntas que son solo entrevista, que es el DN2, sale positivo, ahí es que se propone aplicar ya el resto del DN4, que es el examen físico, que es detectar hipoestesia al tacto, hipoestesia con prueba de pinchazo y un cepillado suave de la piel que genere dolor. Si ambos si tiene tanto la parte de entrevista como el examen físico positivo, se considera con probable dolor neuropático.
Pero entonces, ya hemos hecho todo eso, hemos revalorado al paciente, hemos considerado el dolor neuropático, hemos descartado otras causas de dolor por complicaciones, hemos ajustado y aún así no logramos control del dolor. Ya es hora de pedir ayuda. En ese caso, entonces vemos cuando la eficacia de la valoración por servicio de dolor agudo o por especialista en dolor agudo, en dolor en general. En este metaanálisis básicamente se hablaron 38 estudios en los que se compararon servicios de dolor agudo con múltiples modalidades, con enfermería, anestesiología y cirujano, con especialista en dolor no anestesiólogo, etcétera. Y el resumen de todos de estos estudios versus el manejo tradicional, que igual es distinto en cada caso, pero la mayoría era el médico de sala o el médico tratante que ajustaba el analgésico según su criterio, es que los equipos de dolor agudo sí van a tener un impacto con menor tasa ¿qué? Bueno, con una mejor desempeño en cuanto al manejo del dolor y una menor tasa de complicaciones, si bien la evidencia es bastante limitada en la mayoría de los estudios. Por la alta heterogeneidad, porque cada tipo de grupo de dolor es diferente, porque cada intervención es diferente, cada comparador era diferente. Y pues tiene la limitación de que esto solamente evalúa escalas unidimensionales, pero en general, si ya se ha hecho de todo, pues siempre debe contarse con valoración por dolor, que es lo que recomienda la guía de la perdón, no, de la American Regional Anesthesia Society, que es que siempre debe contarse con un especialista en dolor en todos los centros donde se haga cirugías. Listo, entonces, ¿y cómo organizar este tipo de atenciones? Básicamente es lo que se propone es los servicios de dolor transicional, que básicamente son servicios en los que se propone mediante estrategias multimodales de anestesia regional, de modalidades de intervención psicológica, educacional, o sea, todo lo que hemos hablado previamente, el, ¿el qué? La aplicación ya de una forma más estructurada, con una valoración tanto pre como posoperatoria, e incluso dando recomendaciones para el manejo intraoperatorio. Listo. Y pues que cuáles son los objetivos que se busca con este tipo de modelos es mejorar el control del dolor, la reducción del dolor crónico, lograr una mejor suspensión de los opioides en el periodo posoperatorio, mejorar el estado de bienestar psicosocial del paciente y mejorar y disminuir costos. Obviamente ya voy a terminar, ya no me demoro nada. Pues cada modelo tiene diferentes formas de organizarse, no hay nada estandarizado, pero esta es una forma en la que se ha propuesto, en la que actúa el servicio de analgesia de dolor transicional. Desde el modelo preoperatorio con un médico especialista en dolor, con una prehabilitación en caso de que sea factible o necesario, después del proceso de la cirugía. El servicio de dolor transicional puede ser parte de un servicio de dolor agudo general que evalúa el dolor durante la estancia hospitalaria, puede ser parte de ese servicio y después del egreso hospitalario, también el servicio de dolor transicional va a ser el encargado en caso de que se continúe con dolor de hacer el seguimiento ambulatorio de estos pacientes. Se ha visto que este tipo de modelos ha asociado la reducción del consumo de opioides y un desescalamiento efectivo de los opioides comparado con el seguimiento eh, por especialista tratante, lográndose una reducción de 3,5 equivalentes de morfina al día al mes con respecto al 1,5 de reducción de opioides que con los otros modelos. Si bien no se ha sugerido que puede lograr una reducción del dolor crónico y funcionalidad a largo plazo, la evidencia es bastante baja. Algunos criterios que se proponen para pacientes que sean evaluados por estas unidades de dolor es que la intensidad de dolor sea moderada a severa, o sea, un EVA o una escala numérica mayor a 4, que tenga requerimiento de analgésicos opioides de forma ambulatoria, que tenga una interferencia funcional significativa en los puntajes que vimos con el inventario breve de dolor. Y pues estos modelos se pueden aplicar tanto en telemedicina como en consulta presencial. Bueno, y para ya ir terminando, entonces, todo lo que hemos visto, pues muy bueno y todo, pero ¿cómo sabemos que esto de verdad va a servir para algo?
Es por esto que se propone la aplicación de modelos de valor agregado en la atención que permitan la medición de los desenlaces que son relevantes para el paciente, que es básicamente se dividen en dos, que son los prompts, que básicamente pues ahí está la traducción, de la traducción lo que significa cada uno, los prompts, que básicamente son desenlaces clínicos y de calidad de vida, mientras que los prems es de la experiencia del paciente, la percepción del paciente de la experiencia en el servicio de salud. Pues estas valoraciones tienen como objetivo establecer beneficios de las intervenciones y establecer puntos de mejora de los modelos de atención. Entonces, por ejemplo, este es una de las escalas que se utiliza para evaluar los puntos de mejora. No hay un punto de corte en este tipo de escalas, no es que a partir de cierto puntaje sea mejor o peor, sino que lo que permite es ver puntos de mejora y puntos en los que se debe modificar la atención en salud. Este es uno de los primeros, este es uno de los escalas de prompts, que de hecho lo nombré al principio, que es el EuroQD5, que básicamente mira a ver, evalúa la calidad de vida y los múltiples factores asociados al manejo del dolor. Entonces, ya estas son las últimas diapositivas. Básicamente, esta es nuestra propuesta con la cual queremos generar un nuevo modelo para la evaluación del dolor. En la evaluación preoperatoria, esta parte ya la vi, así que simplemente la voy a pasar rápido. Ver los factores de riesgo del paciente, establecer un plan analgésico estándar y ver cuál va a ser el dolor esperado según el tipo de procedimiento que se va a hacer. Según el tipo de procedimiento, según el dolor esperado de la cirugía, va a tener más o menos opciones analgésicas que deberían considerarse de entrada, o sea, como plan previo a la cirugía. Ya después de eso es que se evalúa el dolor con las herramientas multidimensionales. Y en el paciente, ahí ya entonces entramos en el periodo posoperatorio, en el que vamos a hacer la evaluación del dolor, primero por la escala de tamizaje que nombré, que es la escala de veteranos, que es una escala multidimensional, pero mucho más corta comparado pues con el inventario breve de dolor. Si el paciente presenta dolor breve y no tiene afectaciones funcionales, significa que no requiere ajustes en el manejo. Se debe continuar el manejo analgésico y considerar el desescalamiento de ese manejo analgésico. Y en caso de que ese dolor continúe de forma crónica o presente un dolor de rebote, considerar una valoración por clínica de analgesia transicional en cualquier momento y siempre tener en cuenta de que si bien el dolor puede estar controlado ahora, tiene que estarse revalorando de forma constante porque pues es algo dinámico. Por el contrario, si el dolor no está bien controlado, tiene un NEVA mayor a 4 o tiene una afectación funcional en las escalas, en las valoraciones funcionales, ya sea total, física o emocional, mayor a 3, entonces en ese caso debería aplicarse, se evalúa qué tan grave, qué tan severo es el dolor. Si es un dolor moderado, se debe aplicar pues proponemos aplicar el inventario breve de dolor y considerar aplicar el DN2, que es pues el tamizaje para dolor neuropático. Ya si es dolor severo, sí o sí vamos a aplicar dolor neuropático. O sea, aplicar el tamizaje para dolor neuropático. Y vamos a evaluar el grado de interferencia. Pues ya vimos que va a tener una interferencia mayor a 3, por lo que por lo general no va a ser ni sin interferencia ni interferencia leve. Va a ser entre 2 y 5 o mayor a 5, que va a ser el grado de interferencia ya más severa. Según eso, pues después de evaluar todo eso, vemos, el paciente tiene características de dolor neuropático, ya si tiene el DN2 con 3 ítems, se le aplica el DN4, o sea, se hace el examen físico para evaluar características de dolor neuropático. Si tiene características positivas de dolor neuropático, ya se tiene que evaluar si tiene algún otro factor. Por ejemplo, si tiene una interferencia afectiva social, aquí es cuando, por ejemplo, la intervención psicoemocional, psicología y los antidepresivos con características con modulación en dolor neuropático son más útiles. En caso de que no, pues debería considerarse manejos de dolor neuropático y considerar gabapentinoides si no tiene pues alguna otra alteración. Si además de eso se encuentra una alteración motora asociada al dolor neuropático que haga sospechar una lesión nerviosa importante, debería hacerse una valoración temprana para clínicos, valoración por especialista en rehabilitación o una junta interdisciplinar por sospecha de una lesión neuropática severa. Al considerar las complicaciones, pues ya vimos que hay un dolor neuropático, hay que ver que haya complicaciones quirúrgicas, anestésicas de técnicas regionales, por ejemplo, complicaciones inflamatorias y alguna causa, y si alguna de estas complicaciones es reversible, pues corregirla.
Y en estos casos siempre se debería solicitar la valoración por especialista en dolor por la dificultad en el manejo del dolor de estos pacientes. Si no es un dolor neuropático, si no es un dolor somático visceral, se evalúa si lo que pues, ¿qué? Se realizan los ajustes analgésicos que se consideren necesarios, pero además se evalúa el grado de interferencia. Si hay una interferencia afectiva y social que predomine, se aplican toda la intervención psicoemocional, psicosocial y de antidepresivos. Si lo que predomina es una interferencia física sin interferencia emocional, ya entonces nos vamos a llevar mucho más por el manejo farmacológico analgésico, técnicas regionales y paso a estas estrategias. Ya en caso de que con todo esto no se logre control del dolor, considerar especialista o junta de dolor. Y ya para concluir, entonces, vamos a tener que el dolor postoperatorio es una complicación, es un evento muy común y que en la gran mayoría de los casos, ya vimos, más del 50-60% va a estar mal controlado y que se va a asociar con muchos desenlaces adversos. El dolor es una experiencia subjetiva, por lo que toda la forma en la que tenemos para evaluarlo va a ser en base a lo que el paciente nos diga y va a afectar en todas las áreas del paciente. Por lo que es necesaria una evaluación multidimensional, tanto preoperatoria como posoperatoria. Y si bien existe una amplia variedad de estrategias analgésicas que se deben conocer, lo más importante es que se deben aplicar de forma multimodal. La evidencia, como hemos visto en la gran mayoría de esto, es reducida, pero principalmente nos permite tener una valoración más completa de la experiencia del paciente para lograr unas intervenciones no limitándonos solo a lo farmacológico. Y pues la conclusión es que una de las propuestas de esquema de valoración que hemos desarrollado pues en la Fundación San José UGA, el objetivo es lograr tener un enfoque mucho más completo del paciente y mejorar los desenlaces del paciente. Listo. Y ahí acabamos. Bueno, a las 9 de la mañana hay una otra reunión de anestesia oncológica, ¿no? Más o menos para englobar de pronto y puntualizar algunas cosas. Eh, lo que ha cambiado son varios. De hecho, las clínicas de anestesia tradicional, si bien no fue el objetivo de la charla, busca conocer la cirugía y preparar al paciente desde mucho tiempo antes, puede ser meses antes, porque toda cirugía usted puede manejarla, usted cuando es una cirugía busca manejar la vida, la función o la estética. Muchas de ellas están en el contexto ortopédico y por eso ahora actualmente se han adicionalmente adicionado otras cosas como la prehabilitación o la rehabilitación o la prehabilitación o la rehabilitación ortopédica. Sí, también tiene un plan. Lo que pasa es que lo estamos nefopando dentro del manejo analgésico posoperatorio de Iván Rodríguez. Tiene un plan también está entre las estrategias de manejo farmacológico no opioides. Sin embargo, tener presente con el Nefopón varias condiciones, medicamento complejo, ¿sí? No es para masificar. En este momento no es primera línea. Y las razones de que no sea primera línea, pues son varias. Depende, primero hay que determinar cuál es el perfil quirúrgico al cual estoy apuntando, si es leve, moderado o severo. Lo segundo e importante, tiene complicaciones. Es un medicamento el cual debe colocarse en infusión. Tiene riesgo de glaucoma agudo en los pacientes que lo tienen. No se debe utilizar en pacientes con taquicardiopatías. No se debe utilizar en pacientes con hipertensión pulmonar. No se debe utilizar en pacientes con convulsiones. ¿Sí? Lo otro es que para las primeras horas está bien, pero no tiene un modelo de transición al cual yo pueda llevarlo por vía oral. O sea, no significa que no sea, claro, no es una muy buena estrategia, de pronto no se alcanzó a mirar, pero pues hay que mirarlo espacio a espacio, de pronto se saltó ahí en la charla. Con respecto nuevamente a lo de analgesia transicional, es importante tener presente lo siguiente, se le está dando actualmente mucha importancia a lo que es la salud mental del paciente. De hecho, estamos como en la época de la salud mental. Los análisis bibliométricos grandes a ese respecto son recientes. Podemos hablar que de 2019 a 2022 se está impulsando mucho este esquema de manejo. Se debe utilizar una escalera multimodal que tenga en cuenta los patrones de interferencia en la actividad de la vida diaria. En concreto, está el paciente
voy a decirlo de manera de pronto peyorativa, porque uno hay veces lo siente y el paciente vamos, ay, doctor, me duele todo, me quiero morir. Y uno dice, ah, esta señora, resulta que no, resulta que eso también hay que manejarlo. Y usted puede tener un parámetro de interferencia física, eso lo dan las escalas, después hacemos un ajuste para enseñar a manejar la escala ahora del dolor, donde me dice, venga, este dolor tiene un dolor físico que lo limita, que puede ser somático, puede ser nociceptivo, somático, visceral, ¿cierto? Pero también esa afectación puede generar algo muy importante. El paciente no está durmiendo, el paciente se siente mal, el paciente no se está movilizando, el paciente siente que es el peor dolor de su vida, el paciente tiene una sensación de que le va a ir mal y eso no lo sabemos manejar. Resulta que es que estas escalas cuantifica y objetiviza al paciente dentro de un concepto de interferencia global, donde usted puede tener tanto dolor físico, pero también puede tener un componente emocional, porque el dolor es una experiencia. Y esto nos permite manejar ambas, porque ambas son importantes. Usted no va a manejar un parámetro de interferencia afectiva con un opioide, pero ¿cómo lo hacemos? Esas son las ventajas de la escala. Lo otro, lo que hace lo que el algoritmo es objetivizar el manejo o el diagnóstico temprano de dolor neuropático. En dolor crónico, por algún motivo, esas son las razones por las cuales estamos trabajando en esto. Llegan todo, conozco todas las neuropatías postquirúrgicas existentes, todos los nervios sensitivos, y resulta que me llegan 6 meses, 8 meses, 10 meses después. Algunos pacientes, muchos de los pacientes, a pesar de la mejor estrategia de manejo, no vamos a lograr, no vamos a lograr del todo controlarlo de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque muchas cosas son complicaciones y muchas son neuropatías sensitivas, de hecho. Por ejemplo, en postprótesis me llegan mucho neuropatías de de esta ramita, la ramita inferior del safeno. Me llega, por ejemplo, en pacientes pos cirugía de codo, ramas de cutáneos y así sucesivamente. Eso implica que, aló, dame un segundo. Juan Guillermo Londoño Valencia, denme un segundo. Listo. No, no, profe, estoy respondiendo por el chat mientras las otras preguntas que hay. Bueno, perfecto, que tenemos 5 minutos. Entonces, en ese orden de ideas, la idea es lograr hacer captación temprana, porque de hecho, por lo menos en nuestro grupo, irónicamente, gran parte de los dolores neuropáticos los capta los anestesiólogos de primera mano. Entonces, esto lo llevó a que es importante hacer un enfoque escalonado del manejo y del diagnóstico. No solamente es colocar analgésicos, sino cuál es la probabilidad o a qué le estoy apuntando. Y esto se ve muy abocado en dolor postquirúrgico porque muchas de estas patologías no las voy a poder manejar en esa hospitalización. Van a tener que tener un seguimiento y ahí va lo otro. Resulta que el dolor agudo postquirúrgico de pronto no quedó en la charla, pero no solamente es el momento que me duele mucho postquirúrgico, sino cómo evoluciona. Un estudio muy interesante donde colocan por todas las cirugías colocan tres subgrupos. Uno, el que tuvo dolor postquirúrgico severo y a los 5 días fue mejorando. El paciente que tuvo dolor postquirúrgico moderado y a los 5 días continuó. O el paciente que tuvo dolor postquirúrgico severo y a los 5 días continuó. Y resulta que el que tenía dolor postquirúrgico severo a los 5 días todavía ya era un predictor para los 6 meses. Y esto es importante porque cuando operamos buscamos que el paciente camine, vuelva a tener actividad y reintegrarse a la sociedad. Y muchos de estos pacientes no lo logran. Y casi que el 50% van a seguir a más con opioides al año si no los impactamos adecuadamente. Entonces el punto es que así como vamos como a los perioperatorios, de pronto por efecto de la charla, estos pacientes que tienen condiciones que de pronto no se han logrado, deben seguirse a través de una unidad de dolor agudo, ojalá semanalmente. Y ese es el principio de la clínica de agencia tradicional, no es esperar los 3, 4 meses para ver qué pasa, sino acompañar el proceso, incluyendo porque no si bien un porcentaje puede ser secundario a una complicación postquirúrgica, puede que no haya una causa, no haya un aflojamiento, no haya un hematoma.
y eso también hay que hacerle un manejo porque también existe, ya sabemos que los fenómenos de facilitación y eficiencia sináptica hacen que cada vez se amplifique más el dolor. Entonces, digamos que ese es un llamado a mirar al paciente de manera diferente y a entender que no solamente se maneja el dolor, sino que también se maneja todo lo que hay alrededor, toda esa interferencia que hace. Por ejemplo, la kinesiofobia. El paciente que no se va, que no entiende el por qué no se va a rehabilitar, porque usualmente lo que es normal es uno evitar un movimiento. Eso se llama, usted puede adaptarse bien o adaptarse mal, son estrategias maladaptativas. Y todo eso hay que manejarlo directamente con el paciente, enseñarle qué es el dolor neuropático, que le está dando una mala pasada. Hay estudios donde se hace la terapia de rehabilitación con explicándole al paciente qué es dolor neuropático, qué pasa, que se puede mover, pero tiene que moverse con dolor, que el cerebro le está dando una mala pasada y se ha mostrado que los pacientes se rehabilitan mejor que los que no. O sea, eso significa manejo multidisciplinario del dolor. Entonces, por acá hay dos preguntas rápidas porque no tenemos otra charla. ¿Cuál es el primer significado para la hiperalgesia inducida por opioides? Bueno, el primer, es un dolor muy severo, si no otra causa mejor explicada que en el proceso de titulación opioide o de manejo no logró captarlo. De hecho, hay una mejoría temporal, pero con exacerbación del dolor. Realmente estos pacientes tienen específicamente la hiperalgesia y pueden tener también alodinia, alodinia mecánica. Pero pues el efecto clínico es un paciente que no, ya le he hecho todo, tiene dolor, no lo he logrado captar, tengo analgesia, le coloco más opioide y no como que nunca lo logro coger. A más medicamento, más dolor, a más medicamento, más dolor. Ahí hay que hacer, disminuir el opioide al 50% y hacer rotación, usted considera el uso de ketamina. Hay que tener dos cosas importantes. Tal vez dentro de las más importantes, esto es una guía general, la guía específica, o sea, los grupos de dependencia opioides, los grupos con patologías de dolor específico deberían tener una guía específica. Con respecto a eso está el concepto de analgesia, un nuevo concepto que es analgesia multimodal de alta calidad. Porque nosotros decimos, sí, analgesia multimodal, pero últimas, ¿qué es analgesia multimodal? Entonces, esto es muy reciente también, va a venir saliendo más. Y es que hay que hacer protocolos específicos para patologías específicas. Eso para los que me ven los protocolos, si no yo los hago. Gracias por la cuña. Y el rollo va a que cada cirugía tiene un contexto y tiene una evolución. Entonces, lo que están llamando ahora es a definir, al conocer la historia natural de la recuperación, la historia natural, que son las trayectorias de rehabilitación y dolor, y de buscar la mejor evidencia dentro de lo que haya o crear la evidencia de acuerdo a esa patología específica en cirugías de dolor severo esperado. Y en Europa hay bastantes dudas de sobre uso de seguridad. Ah, sí, con Nefopan, sí, no, Nefopan, me disculpan, pero yo entiendo que hay una buena campaña publicitaria, pero no es primera línea de manejo. Usted tiene que considerarlo de acuerdo a la patología. Si lo utilizamos, claro, es un muy buen medicamento, de hecho rescatamos mucho, pero digamos que la primera línea sigue siendo anestésico local en el mejor sitio que pueda ejercer su función con al menos dos analgésicos no opioides, idealmente, obviamente en un ojo pues de pronto no tanto, eh, de acuerdo con una vía diferente de acción. Una cuña, para terminar, no combinar antiinflamatorios y como vimos en la charla previa de dipirona, y eso es importante, al menos para Colombia, dipirona con diclofenaco es mala práctica clínica en Colombia. Eso no está avalado por el INVIMA y de hecho está contraindicado. No que no se pueda utilizar, pero para todo efecto, el de dipirona tiene un perfil muy parecido en cuanto a efectos secundarios y se potencian los efectos. Bueno. Muchas gracias, felicitaciones a Cristian. Muy buena charla. Esto es para otra corriente, seguiremos haciéndolo. La idea es comenzar a hacer las modificaciones para institucionalizarlo. Pienso que el score abreviado de dolor me permite para concluir todas, englobar todo esto y darme de una manera estructurada, más el DN2 o DN4. Con esos dos scores uno puede trabajar muy bien y cuando lean la herramienta y la describan, él me va a poder ayudar también a enfocar qué tipo de dolor tengo y el patrón de interferencia, es una interferencia física, afectiva o interferencia global. Esto puede tener mucho dolor y además estar afectado por ese dolor.
E importante, eso también hay que manejarlo activamente, que es lo que de pronto eso es algo relativamente novedoso, no lo teníamos tan importante, pero es muy importante para el manejo e incluir al paciente dentro del proceso. Muchas veces el paciente se considera un actor externo y resulta que hay que enseñarle de la enfermedad. Eso es otro cuento para hablar después. Vamos a comenzar con la charla y pues muchas gracias. Ya vamos a Muchas comenzar la otra gracias. charla. Listo. Bueno, muchas gracias a todos.